Cuando hacemos los almácigos de lechuga, siempre por lo general vamos a ver que las plantas crecen muy cerquita una al lado de la otra. Entonces, lo que hago es, a partir de este primer almácigo, las trasplanto directamente a la huerta, quedan bastante cerca una al lado de la otra. Si bien esto es una distancia que en realidad habría que hacerla más separada, pero esto lo hago con un solo propósito, porque cuando las plantas ya desarrollaron un buen tamaño, las vuelvo a trasplantar, porque un nuevo trasplante estimula el crecimiento de nuevas raíces. Como estas crecieron muy juntas, al sacar estas plantas le doy más espacio y esto hace que se desarrollen más. Lo mismo, voy a sacar estas que están acá, tratando de sacar la mayor cantidad de raíces. Y muy importante, antes de pasarla al lugar definitivo, sacarle las hojas basales, que estas las llevamos directamente para la cocina. Este es un truquito que te digo que lo pruebes a hacer en casa y vas a ver cómo las plantas aumentan de tamaño. Y así como están, las vamos a poner en el nuevo lugar. De cada una de estas raíces que se rompieron cuando hacemos el trasplante, no te preocupes porque salen nuevas raíces a partir de los cortes que se produjeron. Y este es el secreto por el cual estas plantas de lechugas van a tener un crecimiento mucho más rápido. Si no te animás, probalo por lo menos con algún par de lechugas nomás y vas a ver cómo aumenta totalmente todo el crecimiento. Y ya las dejamos directamente en el nuevo lugar. Esto está bueno hacerlo en los días que están nublados o que están pronto a llover, porque nos va a estar asegurando que la planta no va a sufrir tanto el trasplante. Y una vez hecho el trasplante, le vamos a hacer un buen riego. De esta forma vamos a lograr que las que trasplantamos desarrollen un buen nivel de raíces y esto hace que esa planta crezca mucho más. Esto más que nada para que lo pruebes con alguna planta de lechuga que hayas trasplantado y si te llegan a quedar juntas es una buena opción y siempre recordá sacarle mucha cantidad de hojas para compensar todas las raíces que se cortaron. Importante hacerlo en días que estén nublados, que si sabes va a llover a la tarde, por ejemplo, hacerlo a la mañana, porque eso también ayuda todo a este crecimiento extra que van a tener todas estas plantas cuando hacemos el trasplante. Y otro consejo bien importante para aumentar el tamaño de estas plantas de lechugas es tratar de ponerle, más que nada en esta época que estamos ya entrando casi a la primavera, pero estamos todavía para fines de invierno, materia orgánica para que esto se vaya descomponiendo y ayuda a toda la fertilización y logre que tengamos plantas bien desarrolladas. A esto se lo suelo poner bien alrededor, que prácticamente es todo materia orgánica, y mirá las lombrices. Esto es lo que ayuda a dar esa fertilización extra. ¿Dónde estaban? Acá. Son de las rojas, pero cualquiera de las lombrices que tengan no va a haber ningún problema. Quedan bien tapadas. Esto ayuda a que se vaya descomponiendo todo mucho más rápido y termina haciendo que en la huerta todo aumente mucho más de tamaño. Lo mismo se lo hago para los repollos y mira estas lechugas. En este caso para la Mizuna, si bien le puse de un lado toda esta parte de materia orgánica que se está descomponiendo, que son prácticamente hojas con palitos, del otro lado le puse compost para todas estas acelgas de tallo rojo, que estas vinieron todas a partir de una que dejé que dio semillas. Y bueno, y ahora mantengo esta línea que son mucho más sabrosas. Tiene la penca que es mucho más salada, tiene mucho mayor cantidad de minerales. En el caso que no llegas a tener este tipo de materia orgánica, con el compost maduro o lombricompuesto es una excelente forma para ayudar a darle toda esa aceleración extra y aumenten de tamaño más rápido. Mirá el tamaño que tienen estas hojas. Estas son las que dejo cada tanto que den semillas, porque esta selga, la que tiene penca roja, es impresionante lo sabrosa que es. Y prácticamente no tenés que salarla una vez que la terminás de cocinar. Así nomás como está, a esto lo probás. Es súper salada, tiene mucha concentración de minerales. Y este es el sector de las habas. Tenemos esta hilera, hicimos otra más allá y una más al fondo. Nuestra idea va a ser tratar de lograr una buena fijación de nitrógeno. Y como estas plantas, por lo general, para hacer esta fijación, hacen una simbiosis con unos pequeños microorganismos que son atraídos por las raíces, en el caso de este son habas, se meten como ahí entre medio de la raíz y sacan este nitrógeno que tenemos en la atmósfera y lo van acumulando en esas pequeñas pelotitas que son nódulos. Durante todo este proceso, estos microorganismos que están en estas pelotitas en los nódulos, a nivel de las raíces de las habas, van a acumular todo ese nitrógeno ahí adentro
y lo vamos a tener en realidad disponibles para el próximo cultivo y que quede en el suelo una vez que este cultivo ya muera, que ese nódulo que está ahí protegiendo a todos estos microorganismos se termine rompiendo. Entonces, nuestra idea va a ser que una vez completemos todo este ciclo de vida de las habas, no solamente la parte aérea, todas las hojas, las vamos a triturar y también incorporar en los primeros 10 centímetros del suelo, sino que también a nivel de las raíces tenemos todos estos nodulitos que esperemos sea una buena fuente de nitrógeno para los cultivos que vamos a poner. Porque acá, en todo este sector, es donde cultivamos los tomates cherries principalmente, porque durante toda la primera etapa del crecimiento de estos tomates se necesita mucho nitrógeno para el desarrollo de todas las nuevas hojas, y esto hace que se potencie la planta. Entonces vamos a ver si con este cultivo este año logramos tener un buen crecimiento inicial de los tomates una vez que hayamos levantado todo este cultivo. Estuvimos notando que se atrasó bastante. Recién ahora estamos viendo las primeras vainas que se forman. Todos estos cultivos últimamente se estuvieron atrasando bastante. Y acá tenemos una de las hileras. Quedaron también bastante pequeñas las plantas. Por lo general, años anteriores hemos tenido estas plantas para esta época del año, que te estoy hablando para septiembre, con aproximadamente unos casi 2 metros de altura. Y lo que sí estuvimos notando es que hay mucha cantidad de flores. Las vainas recién se empezaron a formar, están muy pequeñitas. Pero bueno, vamos a ver cómo este cultivo sigue adelante y después vamos a ver todos los resultados. Y esta es la otra hilera que tenemos acá de habas. Así que esperemos que esto nos dé una buena producción de nitrógeno. Este que tengo acá es todo el sector que les había prometido hace un tiempo atrás de recultivos, que acá tenemos cebolla blanca, cebolla de verdeo, la cebolla morada, también hay puerro, la cebolla común, que cuando las vemos, por ejemplo, que están de esta forma brotadas, las podemos poner directamente en la huerta, pero principalmente, cuando te comentaba, ¿te acordás que si te buscas una bandejita, en este caso tenían hojas, pero si no le pones una base de tierra, y vas apoyando todas estas bases de cebolla para después trasplantarlas? Y mira, esto está totalmente todo enraizado, y no solamente eso, sino que en estas plantas que las tenemos así súper ramificadas, las podemos dividir y las vamos poniendo directamente en un sector de la huerta, y cuando querés acordar ya tenés toda esta parte en donde vas a poder cosechar hojas para tus comidas, y vas a ver cómo dejas de comprar todo este tipo de hojas. Todo esto que ves acá son las bases que te comentaba recién de estas cebollas. También puse los puerros. La ventaja que tiene el puerro, por ejemplo, es que vamos a ver que el día de mañana saca todos los hijitos por los costados, y esto está bueno porque es una forma de reproducirlo mucho más rápido que si esto lo estuviéramos haciendo por semilla. Esto los voy a dejar justamente para después hacerlo, y mira qué bien que agarran. A su vez, las hojas más tiernas también las podés usar. Algunas después terminan dando las flores, que por acá hay algunas que están por abrirse. Estas flores, así como están, las podés comer también, y si no, esperás a la producción de las semillas. Esto está muy bueno hacerlo porque si, por ejemplo, vas dejando las bases en una bandeja como esta que te comentaba recién, que solamente tiene que ser una bandeja perforada, tierra o en este caso hojas, y directamente apoyás toda la base de la cebolla sobre este sustrato. Cuando nos encontramos con estos casos, que acá tendríamos 4 plantas, las podemos separar, y estas el día de mañana, si las dejamos sin cosecharle las hojas, terminan dando una cebolla por abajo, porque ya esto lo hemos comprobado acá varias veces. Y a todo esto le vamos a dejar una parte de raíz en la base, y lo mejor es que a estas plantitas las podemos poner al lado de otro tipo de plantas que cultivemos en la huerta, como pueden ser, por ejemplo, estos repollos, y se las vamos dejando al lado. Esto nos va a ayudar también a todo el control de plagas. Es por eso que acá en la huerta, en Miradas Biológicas, vas a ver mucho recultivo, porque esto lo estoy usando para hacer estas asociaciones, porque toda la crucífera, no solamente incluyendo estos repollos blancos, sino también, más que nada, estos repollos colorados, es muy común que le empiecen a atacar los pulgones. Entonces, si le dejamos algún tipo de estas plantas cerca, no quiere decir que vamos a evitar y no tener ninguna plaga, pero ayuda a generar barreras. Y a su vez, vas a poder estar cosechando estas hojas de cebolla. Esto mismo lo podés hacer entre las lechugas, entre todas estas acelgas,
En la lechuga viene bien porque ayuda mucho a todo este control. Y de esta forma te olvidas de comprar verdeo. Solamente necesitas un espacio pequeño. También funcionó súper bien todo esto cuando lo hicimos en cajones y logramos tener una producción impresionante. Por acá tengo los espárragos, que este sería el primer año de cosecha. Mirá qué pedazo de espárrago que tenemos acá. Este ya se puede cosechar directamente. Y los que están más pequeñitos, que ya habían salido hace un tiempito atrás, los estoy dejando que den todavía una nueva rama con hojas para hacer crecer mucho mejor a toda la araña que tenemos bajo tierra. Y estos que están acá son todos los ajos que hice a partir de las bases. Y mirá cómo van evolucionando. Ya están desarrollando buena cantidad de hojas y estamos justo en una época en donde los podemos empezar a porcar para llegar aproximadamente hasta unos 4 o 5 centímetros desde la base con la tierra. Estos son los que puse en las botellas, que también vienen creciendo súper bien. Lo que vamos a tratar de buscar es con la azada, o si tenés tierra o compost, que es mucho mejor, se lo vamos poniendo de esta forma para que vayamos cubriendo todo ese tallo basal, y esto también va a ayudar a que logremos tener un buen desarrollo de todos los ajos. Y por el otro lado le hacemos exactamente lo mismo. Así lo vamos a dejar, porque esto lo que va a hacer es estimular un mejor desarrollo de todos los ajos que vamos a tener bajo tierra. Solamente me queda terminar con toda la hilera. Y acá estoy en todo este sector de los repollos y ahora te voy a mostrar cómo hay que tratarlos para esta época del año, porque vamos a notar que la planta se nos va hacia arriba. Esto pasa tanto en estos repollos blancos como en los colorados, y hay que tratar todo ese tallito que tiene de protegérselo con tierra al costado, porque eso va a terminar ayudando a que el repollo que se forme por arriba esté bien estabilizado y a su vez puede salir alguna que otra raíz, y esto también va a ayudar a la formación del nuevo repollo. En un repollo, desde que lo ponemos de semilla, hacemos el trasplante, la planta lo que hace es empezar a dar buena cantidad de hojas, y es importante estar bien atentos y que las hojas queden bien desarrolladas, porque estas van a ser las hojas que van a terminar alimentando al repollo que se empezó a formar por ahí adentro. Pero también una cosa muy común que hacen los repollos es empiezan a elevar de la tierra. ¿Ves cómo está este tallo? Entonces es muy importante también hacer un buen aporque hasta llegar aproximadamente a donde vemos que sale todo el ramillete de hojas, para que todo esto quede bajo tierra, y esto va a ayudar a que no solamente le dé una buena estabilidad a la planta, sino que todo ese tallito quede protegido. Y esto también lo hacemos con una azada, por ejemplo, o si llegas a tener un buen compost, ponéselo bien de abajo, más que nada, por ejemplo, también si lo cultivas en cajones, para que quede todo bien cubierta la parte de abajo del repollo. Esto vas a ver cómo va a ayudar no solamente a darle mayor protección a este tallo, sino también le da mucha más estabilidad a todas estas plantas. ¿Ves que queda bien levantado? Estamos en una época del año para fines de invierno, en donde esta es una de las labores culturales que hay que hacer en la huerta con todos los repollos. Espero que el video de hoy te haya gustado, que pongas en práctica alguno de los consejos para que de esta forma tengamos muchas mejores plantas en nuestra huerta. Te mando un saludo grande. ¡Chau!